Shalom Alejen, remanente de Israel. Bueno, pues continuamos con las enseñanzas en el libro de Bereshit o Génesis. Y pues habíamos visto que luego del diluvio, ¿verdad? Eh, eh, pues Noah y su familia salieron del arca por instrucción del Padre, ¿verdad? Y que luego, pues también les da unas instrucciones claras a Noah, al igual que se las dio al primer Adán, cuando la tierra, eh, porque la tierra ya había sido juzgada, les dijo en el capítulo 9, versículo 1, vimos que les dijo el Padre a Noah que se fructifiquen y que se multipliquen, ¿verdad? Y que también pues los bendijo tanto a Noé como a sus hijos, ¿sí? Y también habíamos visto de que esa causa de que Noé obedeció la voz del Padre, lo llevó al Padre a hacer un pacto con Noé, ¿sí? Y pues en casi todos los pactos siempre hay una señal, ¿sí? Como por ejemplo, para con Abraham hubo la señal de la circuncisión, al igual con Moshe también, ¿verdad? Con Noah también hay una señal, aunque es algo diferente, algo particular, porque en algunos casos, pues el Abba pedía una señal con quien él iba a entrar en pacto, ¿sí? Pero en el caso de Noah es diferente porque acá el Padre es quien va a dar la señal, ¿sí? Y esto nos va a mostrar algo importante, porque esta señal, pues que ha quedado allí como una señal perpetua, ¿sí? Y es algo profético también para estos tiempos y tiene que ver también con los tiempos finales, el desenlace de los tiempos finales. El anuncio, el anuncio, pues, eh, de otro juicio que va a venir, pues, sobre la tierra. Y todo esto está mezclado, como vemos, con instrucciones dadas desde el principio. Y siguen las instrucciones dándose y tenemos instrucciones para el final. Y aquí podemos ver cómo se enlaza también lo profético con la instrucción, ¿sí? Porque habíamos también estudiado que la profecía no está separada de la Torá, ¿sí? Sí, recordando lo que hemos visto, ¿verdad? Y que debemos pues también darle importancia, porque la Torá es también profecía, ¿sí? Aún todo lo que habla el Padre es profecía, ¿sí? Recordemos que el Padre aún habla a través de sueños y visiones. De estas dos maneras habla el Padre. Y es una ordenanza, como lo veíamos también, como lo estudiábamos, que hay instrucciones personales, ¿sí? Y Yeshua pues habló, profetizó algo muy importante, ¿sí? Que en el tiempo de fin será como en los días de Noa. Así será para que acontezca su regreso, para consumar todo el plan de redención del hombre, la restauración total de cada uno de nosotros, ¿sí? Una instrucción dada por Yeshua y tomada como base lo que pasó, ¿verdad? En los tiempos de Noah, ¿sí? En lo que hemos venido estudiando, pues, y vemos cómo anuncia una serie de eventos que han de acontecer.
Porque en la mentalidad hebrea, ¿verdad? El futuro no es como en la mentalidad griega, ¿verdad? Tenemos que verlo hacia atrás, no hacia adelante, ¿sí? Y hoy vamos a ver algo, eh, una serie de instrucciones que es dada a Noas y una señal que hay y que ha sido también esta señal pisoteada por el hombre, ¿sí? Y es el arco que puso el lava como señal, ¿sí? Y ha sido pisoteada por todas aquellas personas que desconocen del Altísimo o quieren irse en contra del Altísimo, ¿sí? Como es el caso de los movimientos LGTBI, el orgullo gay, como conocemos, aún todavía muchos partidos políticos también usan estos colores del arco como sus banderas, ¿sí? Muchos la utilizan como esa señal, ¿sí? Y como habíamos leído, si bien es cierto, el Padre no va a destruir la tierra eh, por medio de aguas, con diluvio, como lo dijo, ¿sí? Pero sí hay un juicio muy fuerte eh, para los tiempos del fin, ¿sí? Y no saben lo que muchas personas están haciendo con la señal que dio el Padre en este capítulo de Deuteronomio que va, perdón, de Bereshit que estamos estudiando, ¿sí? Y las personas que hacen, que pisotean esta señal. Y para ello, pues vamos a ver Génesis del 1 al 4. No recuerdo. Sí, aquí dice que bendijo Noah, Génesis 9, perdón, 9 del 1 al 4. Bendijo Noah, dio Elohim a Noah y a sus hijos, y le dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros está sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes, os les he dado, pero carne con su vida, que es su sangre, no comerá. Y aquí vemos algunas instrucciones importantes dadas a Noah luego de haber salido del arca, ¿verdad? Luego de haber pasado ese tiempo guardado por el Padre, ¿sí? Y estas instrucciones previos al pacto que hace el Altísimo con Noah. Dice que una parte eh, que pues todo lo que podía moverse y vive era para el mantenimiento, pero no es que todo iba a ser comida de Noah y sus hijos, ¿sí? Sino también para los animales con los cuales Noah bajaba del arca, ¿sí? Vemos que también le habla de las legumbres y las plantas verdes, al igual que en Bereshit 1, en Génesis 1, ¿verdad? Cuando creó el Padre estas, estas plantas, que les dijo que esas eran las que servirían para mantenimiento, para comer. Y vemos que, al igual que Adán, como lo dijimos al inicio, se le fue dado también la instrucción de multiplicarse y llenar la tierra, también sojuzgarla, al igual que Adán, ¿sí? Y vemos que esa misma instrucción es para Noah, ¿sí? Es decir, no es que hay otro pacto con Noah, es el mismo pacto desde el inicio, ¿sí? El mismo pacto, sino que el Todopoderoso vuelve a establecer pacto con el hombre, ¿sí?
los términos del pacto siguen vigentes. No han cambiado las normas del Altísimo, ¿sí? Aquí podemos decir que se agregó algo de lo que estaba al inicio, porque vemos que acá le da la instrucción de que podía comer carne, ¿sí? Pero no la sangre, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda la vegetación estaba destruida. Recordemos que había pasado el diluvio, ¿sí? Al inicio, pues recordemos que la alimentación solamente eran vegetales y plantas verdes que tenían semilla. También podían comer todo fruto de árbol, ¿sí? Eso era alimento para el hombre, los animales. Y aquí pues ya les da otro mandato, ¿sí? Y como vemos, algo importantísimo, no comer la sangre. ¿Por qué? Porque en ella está la vida. ¿Cuándo? Cuando el Padre sopló. Allí hay una Neshama Hay, ¿sí? Una Nefer Hay, ¿sí? Por lo tanto, el alma, la vida, está en la sangre, ¿sí? Y por eso es que no se puede comer sangre, no se puede tomar la sangre, porque allí está la vida de todo ser. Instrucción del Todopoderoso. Pero si vemos con todo la ciencia, vemos que aún en la sangre está la información genética. También están contenidas allí las enfermedades, ¿sí? Que pueden tener en los animales. Por eso es que el Padre, como vemos, la ciencia no está peleada aún con la Torá. La Torá ya estaba determinando las cosas que no debía de hacerse, ¿sí? Si leemos el 9 del 5 al 6 nos dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestra vida, de mano de todo animal la demandaré y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen del Elohim es hecho el hombre, ¿sí? Nos da la instrucción, sí, de no comer carne con sangre, pero acá también nos recuerda la instrucción de no derramar sangre, es decir, no matar, ¿verdad? Como lo estudiamos también con el caso de Caín y Abel. Esto ya había dicho el Padre, ¿sí? Que quien matase a Caín sería 7 veces vengado, ¿sí? Y lo vuelve a rectificar estas normas a Noah. ¿Por qué? Porque aquí hubo un nuevo comienzo, ¿sí? Ya después de haberse ejecutado el juicio sobre la humanidad. Vemos como Noah y su familia sí fueron apartados, pero vemos también cómo el Abba empieza a recordarle las normas dadas desde el principio. Y esto es como la ley de una nación, ¿sí? Eh, Cuando un presidente, una autoridad, ¿verdad? Asume una posición o hay un cambio de gobierno, el gobierno nuevo no es que viene a cambiar las leyes anteriores, no, pues las tiene allí, puede reformar algunas, pero no todas. Entonces, al igual es acá, ¿sí? Veamos del versículo 9 al 10. Nos dice, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde
todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra, ¿sí? Y vemos cómo el pacto no es solo con Noa, ¿sí? Dice que establece su pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, es decir, con nosotros también, porque somos descendientes de Noa. Somos de esa simiente, ¿sí? Es igual que lo que le dijo el padre a Abraham, ¿sí? Que es lo que vamos a estudiar más adelante en el libro de Bereshit. El Abba hace pactos, como vemos, con descendencia, con el hombre y con la generación, con la descendencia de ese hombre, el cual el Padre ha escogido, con sus generaciones. Por eso es que habla también la palabra de que el Padre guarda el pacto hasta la enésima generación con aquellos que le aman. ¿Y que es amar al Padre? Es guardar sus instrucciones. Entonces, conviene guardar las instrucciones. ¿Por qué? Por nosotros y por nuestras generaciones, al igual como vemos aquí con Noah. Ya ve, nuestro Padre es un Elohim generacional y el pacto, como vemos, es con generaciones. Y dice, hará pactos con ellos, con Noah y con sus hijos, con su esposa y con sus nueras, con su descendencia, aún los que estaban contenidos en sus lomos, porque dice, con vuestros descendientes después de vosotros. Por eso digo que es con nosotros también. Entonces, ¿será que estamos guardando el pacto del Altísimo? ¿Será que estamos guardando sus instrucciones, estas normas? ¿Sí? En versículo 11 dice, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Miremos, el pacto tiene estas cláusulas anteriores que hemos estudiado. Con Adán, las mismas cláusulas. Y aquí empieza a establecer otras cláusulas, pero no abroga las anteriores. Y añade algo, que no exterminará más la tierra, ¿sí? A toda la carne no la exterminará por aguas, ¿sí? Ni habrá diluvio para destruir la tierra. Entonces el pacto de lava, aquí una instrucción de lava. El pacto es una norma que él da por la cual él se somete a esa palabra que él mismo dio, ¿sí? Porque el Altísimo se somete también a lo que él ha dicho. Si él lo dijo, él lo hará. Él no es hombre para mentir, ¿verdad? Ni hijo de hombre para arrepentirse. Él no va a quebrantar lo que ha dicho. Él no va a quebrantar sus instrucciones. Él también se rige bajo lo que él ha hablado, ¿sí? Y aquí está poniéndose una norma para él mismo, como vemos. Y aquí podemos ver aún la grandeza del Altísimo, su nobleza. Él se pone una norma para sí de ya no destruir la tierra con aguas de diluvio, ¿sí? Versículos del 11 al 12 nos dice, y dijo Elohim, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será
por señal del pacto entre mí y la tierra. Entonces, una señal del pacto es el arco, ¿sí? El Todopoderoso pone como señal ese arco en el cielo, ¿sí? ¿Para qué? Para que nos recordemos del pacto entre Él y la tierra. ¿De cuál y de qué cosa más? De que Él no iba a destruir más la tierra con aguas, ¿sí? Y si vemos en Salmos en 19, veamos, Salmos 19, nos dice del 1 al 3, ¿de quiénes son los cielos o qué cuentan los cielos? Los cielos cuentan la gloria de Elohim y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. 4. Por toda la tierra salió su voz hasta el extremo del mundo, sus palabras. Así es, sus instrucciones. Y vemos cómo aquí nos habla de que los cielos son los que cuentan la gloria del Altísimo. Los cielos cuentan la gloria de Yahvé. Toda la creación anuncia la obra de sus manos, aún esa señal que Él puso. Sí, nosotros miramos, contemplamos, lindo, los cielos, los espacios, la grandeza de nuestro Creador, ¿sí? Y cuando hay lluvia, como en estas épocas, ¿verdad? Que ya está lloviendo acá en Ecuador, aparece la señal de pacto, el arco. Y esto es para que recordemos que ya no destruirá la tierra el Padre con aguas. Sí, por un lado, pero también es para que recordemos por causa de qué es que esa señal está allí en los cielos, ¿sí? Por causa de que antes de eso hubo un juicio por causa del pecado, vino esa penalización. Las normas de penalización también están dadas en la Torá del Padre, ¿sí? Porque a veces creemos que el Elohim de Israel, el Dios altísimo, es un Dios buenito, que no solamente es amor, 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 te quiero yo y tú a mí y nada más. No, también tiene normas de penalización, al igual que nosotros como padres tenemos normas, ¿verdad? Para guardar a nuestros hijos cuando quebrantan alguna instrucción, ¿verdad? Unas normas de penalización para cuando quebrantan alguna instrucción dada. Así también el Altísimo tiene unas normas de penalización para cuando nosotros no cumplimos lo que Él ha dicho. Esas normas que Él nos dio para que vivamos. Sí, vienen consecuencias. Y como vimos, como estudiamos en el capítulo anterior, en el caso del diluvio, ¿verdad? Eso también fue consecuencia por haberse corrompido su corazón, el corazón del hombre, por darse a la maldad, por transgredir las instrucciones, ¿sí? Y veamos, versículo 16 nos dice, estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Elohim y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. ¿Y qué implica esto? ¿Sí? Hay muchas expresiones que nos hablan de la época eh, que sucedió esto y de que será como en los días de Noah, ¿sí? De hecho, como vemos, Yeshua mismo lo dijo, ¿sí? Eso está registrado en Mateo y en Lucas. Será como en los días de Noah. Sí, un evento
profético clave. Por eso es que debemos de conocer lo que fue para conocer lo que será, ¿sí? Entonces, es un evento profético, ¿sí? Al igual que con Noah, como vimos, había inmoralidad, maldad en el corazón del hombre, ¿sí? Hubo mucha manipulación genética, al igual que lo está viendo ahora, ¿sí? Hay toda clase de manipulación por la mano del hombre. Maldad, alimentos transgénicos, están dañando el diseño del lava, ¿sí? Todo está siendo modificado, toda la estructura del diseño de nuestro ABA. Entonces, ¿qué es lo que estamos mirando aquí? Estamos mirando algo que va a acontecer. No lo miremos simplemente como una historia bíblica más. No, esto también nos da pauta para lo que ha de acontecer en un tiempo no muy lejano, ¿sí? Porque se están dando ya estos parámetros, ¿verdad? De la época de Noah. Cada vez, entonces, que miremos la señal del pacto, debemos recordarnos, sí, que el Padre no va a destruir la tierra por agua, pero también que hubo una implicación, ¿sí? Dentro de eso, que hay un juicio allí del agua, que si bien no es por agua, sí, ciertamente, él ya lo dijo, pero tiene otras formas de juicio. Y eso, pues nos lo habla el apóstol Pedro. Para ello vamos a la a la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 10. Nos dice, porque si Elohim no perdonó a los Malad que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Es decir, va a haber un juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noad, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Job, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Adón librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos, a los que no practican la Torá, para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicias y desprecian el señorío. Ujú. Entonces, no creamos que vamos a estar libres de juicio, porque como dice en Bereshit, como leímos, que el Padre no destruirá la tierra por agua. Sí, ciertamente, pero vemos que sí va a haber un juicio que está estimado por el Todopoderoso para así cumplirse eso que está proféticamente escrito acerca de las convocatorias del Padre. Sí, ciertamente, 3 convocatorias, 4 ya fueron dadas, pero faltan 3 más que deberán cumplirse.
Y veamos allí mismo en el en la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Capítulo 3, versículos 1 al 4. Amados, exhort, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memorias de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Adón y Salvador dado por nuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y muchos dicen, no, ya no va a pasar nada. Dicen que sí, que iban a venir al año 2000, pero ya estamos 2023. Están locos, ya no va a pasar nada. Otros podrán decir, si él ya vino, ya estuvo una primera vez, ¿cómo es que va a venir una segunda vez? Pero vemos aquí el apóstol Pedro, ¿sí? En este texto que dice que van a ver aquellos burladores. Y nosotros tenemos que estar firmes en la emuná, creyendo en lo que el Padre ha dicho, en lo que está escrito. No dejarnos sacar del propósito del Abba. Versículos 5 al 7 de esta misma porción de Pedro, segunda de Pedro 3, nos dice, estos, los burladores, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Elohim los cielos y también la tierra, que proviene del agua. Y por el agua subsiste. El agua, simbolismo también de la Torá. 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces, hay un día de juicio, ¿sí? Que está latente, están guardados para el fuego en el día del juicio. Y recordemos que para el Padre un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos estaba diciendo aquí con esto? Dice, no crean que se ha retrasado, está allí reteniéndose, porque así como hubo un juicio para las aguas en que fue destruida toda la carne, en la que había aliento de vida y todo ser viviente, así también sucederá en los tiempos del fin. No le creerán, no creerán que va a pasar nada. Estarán allí los burladores que van a decir, no pasa nada. Mira, como cerdito y no pasa nada. Entonces, pequen que no hacen nada. Y harán todas obras impías, toda clase de perversión sexual, al igual
que en los tiempos de Noé. Vemos cómo ahora también hay robos, extorsión, fraude, violencia. Ya no les importa nada, pensando en que no va a haber un juicio, de que Dios está retardado o que ya no vendrá, ¿sí? Entonces, tenemos nosotros esa señal de pacto que fue establecida desde los tiempos de Noé. Sí, para que recordemos que no va a haber juicio por agua, pero acá nos está diciendo que está reservada toda la tierra para el día del juicio por fuego, ¿sí? Ese juicio. Y ahora, preguntémonos nosotros, ¿estamos listos para ese juicio? ¿Cómo estamos? ¿Estamos como Noah, como sus hijos, como su esposa, esperando del otro para ser reservados, para ser tomados en cuenta para entrar en el arca? ¿O será que estamos siendo como ese Noah, un pregonero de justicia, como lo leímos en la carta de Pedro? Aunque nos digan locos, ¿sí? ¿Cómo estamos nosotros? Entonces, hay un juicio por fuego y el agua, cuando tiene que juzgar, lo va a juzgar. Todos dicen, no conocemos el día ni la hora, ¿verdad? Aún el Hijo del Hombre, como lo decía Yeshua, ¿sí? Sí, no sabemos el año en el que venga, pero sí hay el día y la hora que nadie sabe. Cuando entendemos los tiempos del lava, sabemos cuándo será el inicio de eso, ¿sí? ¿Cuándo será el tiempo del fin? El día grande y temible del cual anuncian los profetas. El día del Adón, también como lo llaman, aún también lo llamaban el día de la oscuridad, el día de la aflicción. Así, tal cual, como hubo en la época de Noé, Yeshua dijo que así también será su venida, como en los días de Noé. Palabra profética de Mashiach, palabra profética del apóstol Pedro, que nosotros debemos de tomarlas como instrucciones, porque toda palabra profética trae instrucción. ¿De qué? De la voluntad del Abba, revelado a través de profecías, de sueños o visiones. Y esto nos va a traer dirección, nos va a traer instrucción, nos va a traer una norma para saber qué es lo que debemos hacer, ¿sí? Nosotros que estamos conociendo de las escrituras, conocemos de las escrituras, debemos estar así como no advirtiendo a los demás, preparándonos también nosotros, ¿sí? Así como Juan el Inmersor también preparó a una generación, sí, para la primera venida de Yeshua, del Mashiach. Así también nosotros estamos llamados a preparar a toda una generación para estar listos para el juicio, para la manifestación de Sidken, porque ya no vendrá como Yeshua, vendrá como Sidken, vendrá a juzgar a las naciones como juez, ¿sí? Vendrá a juzgarla por la palabra que Él nos habló. Así lo dijo. Yo no soy el que lo juzgo. Las palabras que os he hablado, esa es la que los juzgará. Y como vemos, todo pacto tiene entonces una señal. La señal del arco de 7 colores, como lo ha establecido el Padre.
y cómo lo ha dañado el hombre. Lo ha menospreciado, tomándolo como bandera de la inmoralidad sexual, pisoteada, aún en el Estado de Israel. Nosotros, pues debemos estar atentos, mirando las señales, para que no seamos arrastrados por el fuego que viene. Y esto, pues también es Torah, es instrucción. No es para que tengamos miedo, es para que actuemos correctamente, conforme a lo que el Padre quiere, ¿sí? Recordemos, en las instrucciones lo que más leemos es que si oyen su voz, por cuanto Abraham escuchó mi voz, oyó mi voz y guardó mis mandamientos, por eso es que también le dio, hizo pacto. Aquí hay una voz profética que está hablando, ¿sí? Que está anunciando en esto de aquí, en lo que estamos leyendo en Génesis 9, en las cartas de Pedro, en Yeshua mismo, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasó también cuando Yeshua les dio una instrucción a sus discípulos? Que cuando vean a Jerusalén situada, huyan a los montes. Pues no todos huyeron a los montes, solamente aquellos que creían en Mashiach como el Hijo del Altísimo, seguían las instrucciones de él, su Torah y la Torah del Padre, ellos huyeron a los montes. Los nazarenos, ellos salieron de Jerusalén y ellos fueron a la ciudad de Pela. Y es desde allí donde empezó todo este movimiento nazareno, ¿sí? Que se despertó por todas las naciones. Mientras que los que no dieron oído a su voz, los que no siguieron las instrucciones, se quedaron en Jerusalén y fueron cautivos, fueron muertos. También se comieron a sus hijos en ese cautiverio, ¿sí? ¿Y por qué? Por no escuchar la voz, por no escuchar la instrucción del Abba. Y hoy, para este tiempo, sí, lo que está buscando es que tengamos santidad para tener esa señal del pacto, para estar dentro del pacto, ¿sí? Y para nosotros, ¿cuál será la señal mm, cuál será la señal? ¿Sí? Isaías 66 dice, se verá todos aquellos que se fueron en contra del Abba, que estarán en un fuego que nunca se consumirá y atormentados por un gusano que no morirá. ¿Cuál creen que es la señal para nosotros en este tiempo? La señal del pacto. Una de las señales es guardar, sí, la Torá, pero también recordemos que la escritura habla de que el Shabbat es señal. Entonces, el Abba, con lo que está dando aquí una instrucción de él, pues es una norma, que él mismo se autoimpuso para no destruir la tierra por el diluvio, pero sí está abierta una puerta para que la tierra sea juzgada por fuego. Torá. La Torá es el resultado de la profecía, de la voz del Abba, ¿sí? Y veamos, Isaías 54, encontramos una promesa hermosa. Vamos a ver a Isaías. Isaías 54. Y esto es una promesa
para la descendencia de Noah, como vimos, con quienes el Padre guardó pacto. Entonces, ¿de qué descendencia somos? ¿De dónde nosotros descendemos? Pues de Noah, con quien el Padre hizo pacto. ¿Sí? Nos dice, versículo 1, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que de la casada, ha dicho Yahvé. Y aquí a quienes se refiere con la desamparada y la casada, pues a las dos casas, la desamparada, la casa de Efraín, la casa de Israel, el reino del norte, y la casada, pues es la casa de Judá, el reino del sur. Ujú, pues sí. Versículo 2 nos dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Esto muchas veces se ha dicho y lo han sacado pues de contexto. Pero si leemos todo, el contexto de ensanchar la tienda tiene que ver con juicio y el juicio del día del Adón. Sí, ya vamos a ver más adelante. Versículos de 3 al 9 nos dice, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades desoladas. No temas, pues no serán confundidas, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. Yahvé de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel. Elohim de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Yahvé, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo Elohim tuyo, porque un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Yahvé, tu redentor, porque esto me será como en los días de Noa, cuando juré que nunca más las aguas de Noa pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Y Yeshua también lo dijo, será como en los días de Noa. ¿Y a quién estaba hablando aquí? A Israel, a la casa de Israel, a los dispersos en las naciones, a nosotros. Versículos 10 al 11. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Yahvé, el que tiene misericordia de ti, pobrecita, afligida con tempestad, sin consuelo. He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunco y sobre zafiro te fundaré. Entonces, vemos la señal del pacto. Yo pongo
mis señales en las nubes, dijo. Y cada vez que la vea, se acordará de qué, de no destruir la tierra. Pero también el profeta Isaías nos dice que así como pasó en los días de Noé, que no pasarán las aguas para destruir la tierra, asimismo el agua nos dice, a ustedes los menospreciados en las naciones, que son esos pequeñitos, los más pequeñitos, los que son burlados, menospreciados, tenidos en poco, que casi nadie les presta atención, que los tienen por locos, por fanáticos, ¿sí? Que nos menosprecian, nos discriminan, nos hacen a un lado. Nos dicen no temas, porque yo soy tu redentor. Redentor nuestro es Yahvé, el Santo de Israel. Él es quien nos protegerá, así como en los días de Noa. ¿Pero cuándo? Cuando estamos puestos nuestra mirada en Él. No vendrá fuego sobre nosotros, no vendrá fuego sobre nuestra casa, no vendrá fuego sobre nuestra familia. ¿Por qué? Porque el Redentor, el Hacedor, nuestro marido, el Santo de Israel, dice en su palabra que no destruirá. Pero, ¿cuál es la condición que debemos de tener para entrar en pacto, para estar resguardado, para estar allí como la esposa? Primeramente la santidad, la justicia y el caminar como Noa. Segundo, como estudiamos, después de que salió Noa del arca, ¿qué hizo? Altar, levantando altar. Sí, Noa levantó altar con animales limpios. ¿Cómo está nuestro altar? ¿Cómo está nuestro cuerpo? Que debe ser ofrecido como sacrificio vivo. ¿Será que estamos comiendo animales limpios para ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio vivo? Debemos ser nosotros ese incienso fragante para el lava, pero si no estamos como un altar adecuado, agradable al Padre, no vamos a poder entrar en pacto. Eso es lo que provocó el pacto, ¿sí? La santidad, el caminar de Dios, de Noah con Elohim, eh, el guardar su palabra y también levantar ese altar, ese incienso, el incienso que nosotros pongamos, el incienso que nosotros provoquemos que suba a los cielos, es la obediencia a la Torá, el estar dentro del pacto. Eso es lo que nos va a asegurar que esa promesa, la señal del pacto, ¿sí? La señal que el mismo Padre se puso para sí, esa es la que nos va también a proteger, ¿sí? Pero cada uno de nosotros debe de estar en pacto. Yo les decía antes, ¿será que estamos esperando a que otro camine con Elohim, a que mi esposo, a que mi hija, a que mi nuera camine con Elohim para yo también ser salva ahí en el arca, en el día del juicio? ¿O será que también estamos siendo como Noah? Y para eso, para ser como Noah, debemos de conocer la Torá, debemos de conocer las instrucciones del Todopoderoso. Y más que conocer, poner poner por obra la palabra. Y esta promesa es para aquel que tiene Torah, esto que estamos leyendo en Isaías, complementado con lo que estamos leyendo en Bereshit, ¿sí?
para aquellos que están guardando, que se están esforzando. Sí, tal vez ahora no conozca al 100% todas las instrucciones. Lo que sí, ya llevamos un par de tiempos estudiando la Torá, las conocemos, pero hay que ponerlas por obra, ¿sí? Aunque no sepa cómo se guarda Shabbat, los alimentos, las fiestas ahora, porque pueden ser que es nuevo, ¿verdad? Que recién está escuchando esto. Recuerde que está el Espíritu del Padre para que Él nos guíe a cumplir las instrucciones. Así lo dice en Ezequiel 36, que Él es quien nos recogerá, que Él es quien nos limpiará, que Él es quien nos dará nuevas vestiduras, que Él es quien cambiará nuestro corazón y nos pondrá un espíritu nuevo para cumplir la palabra del Padre, ¿sí? Pero los que conocemos, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo con estos 9 capítulos que ya estamos estudiando? Hay varias instrucciones. ¿Será que las estamos poniendo por obra? ¿Será que estamos procurando caminar con Elohim conforme a Noah? No es solo un ejercicio físico el caminar y ya. Es esforzarse, es poner por obra, es querer hacerlo por amor al Padre, por ser agradables al Padre, no por miedo del día del juicio, no, es por amor, por ser agradables a Él. Versículos 11 y 12. 11 ya leí, pero bueno, vamos a leer nuevamente. 11 y 12 de Isaías. Dice, pobrecita y afligida con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunco y sobre zafiro te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunco y toda tu muralla de piedras preciosas. Y si recordamos todas estas piedras preciosas, carbunco, zafiro, ¿verdad? De las que habla aquí, estaban desde el principio. Y si ha estudiado la palabra, estas piedras, estas preciosas, también se habla en el libro de Revelaciones o Apocalipsis, como lo conoce, ¿sí? Esto habla de la Nueva Jerusalén, como también se lo denomina, ¿sí? Entonces, está allí tomando a su pueblo. ¿Para qué? Para que seamos parte de esa nueva ciudad, de esa ciudad restaurada. El versículo 17 dice, ningún arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levanta contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Yahvé y su salvación de mí vendrá, dijo Yahvé. Esto tiene que ver con qué, con personas que están dentro del pacto. Esto de ninguna arma forjada contra mí prospera, no es para todos, no. Esto es para quien está en pacto, ¿sí? Porque ¿cuál va a ser la señal del pacto? La Torá dada por el Abba, ¿sí? Es para quienes cumplen Torá. Al igual que Noah, ¿cuál fue esa parte que hizo que entre en pacto? Haber guardado las instrucciones del Padre. Y entonces, ¿cómo estamos nosotros? Por eso preguntaba, ¿será que estamos preparados para el día del juicio? ¿Será que estamos guardando las instrucciones o no?
Y veamos, volvamos a Bereshit, capítulo 9. Nos dice, sí, ciertamente lo que leímos en Isaías es una promesa para el Israel disperso en las naciones, pero para ese Israel que guarda la Torá, que cree en Yeshua como el Hijo del Altísimo, para los nazarenos. Génesis 9:17. Dijo pues Elohim a Noa, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Sin embargo, el humanismo, el príncipe de Grecia, todo esto ha hecho que se pisotee esa señal del pacto, el arco, ¿sí? Al igual que han pisoteado la señal de Shabbat, señal es Shabbat entre mí y mi pueblo. Han pisoteado la señal de la circuncisión del corazón. ¿Y cuántas señales ha pisoteado el hombre? Esas señales también es parte de la Torá, de las instrucciones del Abba para cada uno de nosotros. La profecía también es Torá para nosotros, es instrucción que debemos seguir. No está peleado eso. Y en todas las enseñanzas estamos viendo cómo se conjuga la palabra que es viva, eficaz, la palabra del abacados, porque él todavía sigue hablando, solo que el hombre no entiende. Y la palabra que él sigue hablando se conjuga con la palabra que está escrita y se va formando una estructura para que su pueblo siga avanzando, siga caminando, siga abriendo su mente, su entendimiento a la palabra escrita, la Torá, para ponerla por obra, para que vaya caminando en santidad, en pacto. Nosotros somos gente de pacto, porque nuestro Abba es un Elohim de pacto. Descendemos de Noa, con quien guardó el pacto. El mismo pacto, desde el principio, tiene las mismas instrucciones. No ha cambiado. Sí, han añadido ciertas cositas, pero no ha cambiado. Lo que cambia es con quién el Padre hace el pacto. Sí, en una época determinada fue con Adán, en otra época con Noah, en otra época con Abraham, con Yeshua, pero su palabra sigue y permanece para siempre, ¿sí? Entonces, con esto que hemos visto hoy, nosotros podamos entender que esto de regresar a las sendas antiguas, a las raíces hebreas, a las sendas de verdad, al camino de verdad, a la Torá, es entrar en un nivel profético mayor, ¿sí? Porque la instrucción dice que se debe escuchar la voz del Padre. Y esto es para que nosotros no nos dejemos desviar por Grecia, que sí, se aprenden un poco de versículos y piensas que con eso basta y se olvida de lo profético, ¿sí?
Grecia ha nublado todo el sentido espiritual del ser humano, el oído, la vista, la agudeza espiritual. Pero es tiempo de que volvamos al diseño del Abba, porque la instrucción viene por la voz del abacados. Y aún, incluso cuando un mandato que está escrito, aún usted no lo entiende, téngalo por seguro que el Abba es quien nos lo va a explicar cómo ejecutarlo. Pida y se os dará. Si nos, Él nos sigue instruyendo con su palabra. Su palabra no está peleada de la profecía. Es profecía. No nos dejemos engañar por gente que solamente tiene versículos, versículos, Biblia, y se olvida de lo más importante, la voz del Altísimo. Recordemos, si ya lo ha leído, o cuando lleguemos allá, en Génesis 26:5 dice que por cuanto Abraham oyó su voz, guardó sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos y sus decretos, entonces se establece el pacto con su descendencia. Con Isaac fue traspasado el pacto, las bendiciones aún. La instrucción del Abba es clave. La Torá es también la voz del Abba, ¿sí? Y a eso no le hemos prestado atención. Muchos desechan lo profético diciendo, ya no hay profetas en este tiempo. Es decir, ya no habla el Abba. Y estamos desechando la instrucción del Abba. ¿Cuántos no han tenido sueños? ¿Cuántos no han tenido visiones? Y le ha dado atención debida a aquello. ¿O está dejando pasar aquello que el Abba está hablando? Que con esto de hoy veamos también que la señal del pacto es, pues, algo que el Abba lo puso para que recordemos, ¿sí? Que Él guardó a una generación y a su descendencia, que hizo pacto con ella, a quien sigue su instrucción, a quien escucha su voz, pero también la otra parte, que hubo juicio, que hubo un juicio, una consecuencia para aquellos que no decidieron obedecer a su voz, que su corazón estaba dado al mal, que hoy podamos nosotros también circuncidar nuestro corazón, dar nuestro corazón al Abba para que sea circuncidado, para que Él ponga de su rúa, para que podamos entender sus instrucciones, para que seamos parte del pacto de ese pueblo también, para que tengamos esa señal, su Torah, Shabbat. Amén.